Te doy la bienvenida a tu aula de informática para todos. En este tutorial te voy a enseñar cómo dar formato a una tabla y las ventajas que tiene trabajar con este tipo de formatos. Intro y comenzamos. Crear una tabla y lo primero darle formato como tabla, y te voy a explicar las ventajas que tiene. Vamos a suponer que vamos a crear una tabla, por ejemplo, de los gastos de la casa. Entonces, lo primero que pondríamos sería la fecha, después pondríamos el concepto del gasto, la cantidad, y si quieres poner pues una fecha de pago, pues por ejemplo para recibos o algo así. Con esto sería de momento suficiente. Si quieres añadir más campos, los puedes añadir todos los que tú consideres que necesitamos. Yo te aconsejaría aquí poner, porque a lo largo de distintos tutoriales vamos a ir aumentando esta tabla para que se automatice todo lo posible, que nos haga cosas de forma automática. Entonces, yo te aconsejo crear otra columna para poner un código del concepto y según ese código que se rellene automáticamente el concepto del gasto. Y luego, a partir de ese código y de esa otra tabla, pues vamos a saber lo que hemos pagado a lo largo del año de ese concepto en concreto. Así que, mira, para añadir una fila, en el título de la columna haces un clic para seleccionar toda la columna y en la selección, en cualquier parte de la selección, haces un clic derecho. En este menú contextual tienes la opción de insertar. Aquí tienes también la opción de eliminar o de borrar el contenido, entre otras opciones. En este caso vamos a insertar. Ten en cuenta que Excel te va a insertar las columnas siempre a la izquierda de la seleccionada. Ha movido esta columna a la derecha y aquí te ha creado la columna nueva. Aquí vamos a poner código del concepto. Para más adelante lo vamos a necesitar. Vale. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo veamos mejor. Ahora, vamos a darle formato como tabla, porque trabajar con formatos de tabla tiene bastantes ventajas, te las voy a explicar. Antes de darle formato como tabla, te aconsejo que rellenes la primera fila justo debajo. Esto lo vamos a utilizar como títulos de la tabla, pues, o sea, encabezados de cada columna. En este caso, vamos a rellenar la siguiente fila, lo que sería la primera fila de contenido, porque me ha pasado más de una vez que al seleccionar así solo, con los conceptos, con los encabezados y darle formato como tabla, pues me ha devuelto un error o no se ha creado la tabla como debe de crearse. Entonces, pon lo que sea, cualquier cosa. Pones cualquier número y ya está. Para dar formato como tabla vamos a seleccionar todas las celdas. Haces un clic en fecha en la primera celda de la parte superior izquierda y sin soltar arrastras por todas las celdas. Una vez seleccionado todo, aquí en la cinta de opciones, pestaña inicio, tienes el cuadro de estilos. Aquí vas a tener un montón de estilos que aplicar rápidamente tanto a la tabla como ves a las celdas. En este caso vamos a utilizar dar formato como tabla. Fíjate que ya tienes un montón de estilos preestablecidos. Te voy a enseñar otra cosa también al trabajar con este tipo de estilos, porque esto facilita mucho el trabajo. Vamos a seleccionar este. Aquí. A tener en cuenta, la tabla tiene encabezados. No siempre vas a tener este tic seleccionado. Fíjate, en nuestro caso, la tabla sí tiene encabezados. Pero si no lo marcas, Excel te crea los encabezados. No pasaría nada, lo único que tendrías que ponerle nombre a cada encabezado. Es decir, puedes dar un estilo de tabla creando solamente el contenido de la tabla. Vamos a ir para atrás porque en nuestro caso la tabla sí tiene encabezados y aquí ya ves que Excel ha respetado nuestros títulos de encabezados. A ver, una vez que has creado la tabla así, o si tienes más información, si quieres cambiar el estilo de la tabla tampoco tienes que hacer nada ni volver para atrás. Seleccionas una celda, la que tú quieras de la tabla. Y aquí en la pestaña de diseño de tabla, al seleccionar una celda de la tabla, fíjate que se habilita la pestaña de diseño de tabla. Aquí tienes todos los estilos. Y lo puedes cambiar, como ves, se cambia toda la tabla con un solo clic. Voy a seleccionar este que me gusta bastante.
Una vez que tenemos creado el estilo de la tabla, seleccionamos la primera fila y borramos la información. Y ya tenemos nuestra tabla creada. Siguiente paso, aplicar formato a las celdas, a cada contenido. A cada celda vamos a aplicarle su formato concreto. Porque dependiendo del formato que apliques a las celdas, Excel va a tratar de una forma o de otra la información. Volvemos a la pestaña de inicio con la primera celda seleccionada. Hemos dicho que esto va a ser una fecha. Vamos a poner una fecha para que veas cómo Excel la representa. A mí esta fecha sí particularmente no me gusta. Aquí en la cinta de opciones, pestaña inicio, tienes el cuadro de número, donde vas a tener aquí unos pocos accesos rápidos, botones de acceso rápido para crear ese formato, para darle ese formato a las celdas. Y lo primero que tienes es un desplegable en la parte superior. Aquí tienes todos los formatos disponibles de las celdas. En mi caso, a mí el que me gusta es fecha corta. A mí me gusta este formato. A ver, para trabajar con tablas, te aconsejo que te familiarices con la tecla tabulador. La estás viendo en el teclado sobreimpresionado en pantalla en color rojo. Es la que está sobre el bloqueo de las mayúsculas. Familiarízate y ahora vas a ver el por qué. Te lo voy a explicar ahora en un momentito. A ver, el código del concepto. Esto va a ser por lo que tú consideres. Un texto, un número, lo podemos dejar en general tranquilamente. Concepto del gasto. Como en próximos tutoriales, aquí vamos a crear una fórmula para que según este concepto nos autorrellene el concepto del gasto. Hay que dejarlo en general. Si cambias el formato, la fórmula te puede dar error. Cantidad. Esto va a ser una moneda. Vamos a poner una cifra para que veamos el resultado. A la hora de poner el formato de moneda tienes dos opciones. Aquí tienes un botón rápido, no es de moneda exactamente, es de contabilidad. Pero si haces un clic ya tienes el formato de moneda. Pero si volvemos al desplegable de la parte superior, aquí tienes la opción de moneda. ¿Qué diferencia hay? A ver, a la hora de tratar los datos, de que Excel maneje esos datos, la diferencia es prácticamente ninguna. Las diferencias son a la hora de configurar la personalización de la celda. Te explico. Si yo ahora le digo a Excel que toda la información, voy a poner aquí datos para que veas el comportamiento de la tabla. Si yo ahora le digo a Excel, y aplicar un poco aquí de tamaño, que toda la información de la tabla la quiero centrada, aquí en alineación, en la parte superior, la cinta de opciones, en alineación, tienes las opciones para centrar el contenido. Como ves, la cantidad no lo centra. Al estar en formato de contabilidad, no lo centra. Sin embargo, si le damos el formato de moneda, pues sí. También tienes otra opción. A ver, en la celda seleccionada, haces un clic derecho y se abre este menú contextual con todas las opciones que tienes para hacer todo lo que puedes hacer dentro de una celda. Y aquí en la parte inferior, casi abajo del todo, tienes formato de celdas. Pues fíjate que contabilidad solo tiene símbolo y decimales, nada más, pero moneda te permite poner los números en negativos, en rojo y con un símbolo menos, que a mí es lo que más me gusta, yo siempre elijo esto. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo tengo la opción, en una tabla de gastos, tienes la opción de poner en primer lugar lo que ganas, por ejemplo, para que te haga las cuentas correctamente, puedes poner lo que ganas y luego los recibos que vayas pagando, todas las compras que vayas haciendo, ponerlas en negativo. Si tú aquí pones una cantidad en negativo, como ves, Excel te lo representa así. Sin embargo, si das el formato de contabilidad, no, te lo representa de esta otra forma. Esa es las diferencias que tiene de un formato a otro. Tú elige el que más te convenga según tus gustos, porque esto ya es una cuestión más de gustos. Y por último, la fecha de pago, pues vamos a hacer lo mismo que en la primera celda. Vamos a ir a nuestro desplegable de formatos y fecha corta. Bien, pues ya lo tenemos. Volvemos a la tecla tabulador. ¿Por qué te lo decía? A ver, yo cuando aprendí a hacer este tipo de trabajos, así en tablas, a mí me dijeron que una vez hecho lo que acabamos de hacer, una vez dieras formato al contenido de las tablas, utilizaras el cuadro de autorrelleno. Este cuadradito es para autorrellenar. Fíjate que Excel ha rellenado automáticamente todas las celdas y que lo bajaras hasta la fila 500 para que tuvieras celdas de sobra para poder llevar a cabo todas las operaciones que necesites. No es necesario. Si tú aplicas el formato como tabla y utilizas la tecla tabulador, a ver, siempre que presiones la tecla tabulador vas a saltar a la siguiente celda a la derecha. Vas a poder ir rellenando datos
Fíjate, rellenando datos sin necesidad de utilizar el ratón. Y la fecha de pago, el 25 de agosto, por ejemplo. Espera, la he puesto mal, 25 de agosto. Ahora bien, cuando llegas a la última celda de la tabla y vuelves a presionar el tabulador, fíjate lo que pasa. Que Excel te crea automáticamente una fila nueva y exactamente con la misma configuración de las celdas de la fila superior. Es decir, lo tienes todo exactamente igual. Y ahí lo único que tienes que hacer es ir rellenando, creando tantas filas con el tabulador. Fíjate que Excel te va creando todas las filas que necesites. No es necesario que hagas el autorrelleno de 500 filas. Y ya está. Vamos a eliminar todas las filas que acabamos de crear para dejar la superior. A ver, si vas a hacer una tabla de, como te decía, de conceptos como la que hemos creado, lo que es la idea para los gastos del hogar, lo lógico es que esta tabla la nombres como quieras. Pues por ejemplo, gastos de enero. Y aquí pues podríamos poner el año 2025. Y aquí vamos a hacer la primera fórmula de la tabla, vamos a decirle que nos sume los totales. Como hemos creado el formato como tabla, no es necesario que creemos, te vuelvo a repetir, no es necesario que crees todas las filas del mundo, no hace falta. Según vayas creando filas, Excel va a respetar todo lo que hagas. Mira, la primera fórmula, vamos a decirle que nos sume los totales. Fíjate qué fácil va a ser. Seleccionada la celda superior. Para hacer una fórmula tienes varias opciones. Puedes llamar al asistente de fórmulas desde este botoncito de aquí. Puedes ir a la pestaña de fórmulas. En este caso, como es una suma, lo que vamos a hacer sería matemáticas. Y la fórmula sería sumar, suma, que la tendrías aquí. Aquí haces un clic y ya Excel te coloca la fórmula y en este caso aquí te está diciendo qué es lo que quieres, te está preguntando qué es lo que quieres que sume. O también la puedes escribir a mano. Esta fórmula es muy sencilla y yo te aconsejo siempre que sea posible escribirlas a mano porque también aprendes. Vamos a ponerla. A ver, porque ya te he dicho que es muy fácil. Para crear una fórmula, primero siempre el símbolo igual. Cuando pongas el símbolo igual, Excel ya entiende que vas a poner una fórmula y te va a ayudar. Empiezas a escribir, ahí tienes las opciones según vas escribiendo. Si haces doble clic sobre la primera, en este caso, ya te coloca el primer paréntesis de apertura. Todas las fórmulas llevan paréntesis de apertura y paréntesis de cierre, imprescindible. En nuestro caso, ¿qué queremos que sume? Esto, haces un clic aquí. Fíjate lo que te está poniendo, tabla 2, cantidad. Mira, ahora que veo lo de tabla 2, me he dado cuenta de que no te he explicado otra cosa que también puede ser importante. Vamos a parar aquí un momento. Seleccionas una celda de la tabla, se te vuelve a habilitar la pestaña Diseño de tabla y aquí en la parte superior izquierda tienes el nombre de la tabla, que lo puedes cambiar. Por defecto, Excel le va a dar un nombre. En este caso sería la tabla de enero, pues vamos a llamarla enero. Ahora, volvemos a crear nuestra fórmula. Fíjate el cambio. Doble clic en suma y hacemos un clic aquí. Ya ha puesto el nombre de la tabla y el campo cantidad. Esto sería todo. Cerramos nuestro paréntesis, presionas en intro para confirmar y vamos a ver si realmente la fórmula funciona. Fíjate, como te decía, no tienes que crear 800 filas para que tengas suficiente para todo lo que necesites. Si le das formato como tabla, configuras la primera fila de la tabla y todas las que vayas creando mediante la tecla tabulador van a respetar la configuración de la primera celda que hayas creado. Así de sencillo. Si un mes necesitas 25 filas, las creas. Si otro mes necesitas más según vayas necesitando. No tienes que crear tablas enormes para luego tener la mitad vacía. Y ya está, así de sencillo. Estas son las ventajas que tienes trabajando con los formatos de tabla. Vale, en el siguiente tutorial vamos a crear los códigos para los conceptos, que según el código que nosotros pongamos aquí, nos rellene automáticamente el concepto del gasto y te voy a explicar, una vez que ya tengamos terminada la configuración de esta tabla, cómo puedes duplicarlas, que también es muy sencillo. Para los conceptos, para no olvidarnos, ya que va a ser un código, yo aconsejo siempre lo más corto posible. Para no olvidarnos, pues vamos a hacer un listado desplegable. Vamos a aprovechar todas las capacidades de Excel para que todo sea lo más automático posible. Pues nada, espero que te haya servido. Muchas gracias por estar ahí. Te espero en el próximo tutorial.